siquiera podemos entender, pero que estamos seguros van dirigidos al gran propósito de la redención, que es formar la imagen del Señor Jesucristo, tanto en el pastor Julio como en su esposa, en sus hijos, en su familia y en su iglesia. Estamos totalmente seguros. Hace poco estuvimos escuchando la enseñanza de tu palabra sobre la sabiduría del bien y el mal, y estamos totalmente seguros y confiados de que tú usas el mal para bien en tu pueblo y el bien para mal en los que te aborrecen. Por eso estamos convencidos de que tú convertirás este mal en bien. Entre tanto, te rogamos, Señor, que en este día de prueba nos concedas por tu sola y maravillosa gracia no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Permítenos obedecer este hermoso mandato, el cual queremos obedecer de todo corazón, pero reconocemos que nuestra carne es débil. El espíritu, nuestro espíritu, está muy dispuesto a la verdad y a la obediencia, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Como Cristo, nosotros somos obedientes en nuestro ser interior, pero nuestra carne, nuestro pensamiento es muy débil. Y por tanto te rogamos que nos fortalezcas con poder en el hombre interior por tu Espíritu y nos permitas soportar esta prueba todo el tiempo que tú la mantengas en nuestras vidas y en la vida de nuestro pastor. Estamos seguros que todo esto hace parte de la gran sabiduría celestial que está en Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios, y Cristo ha sido hecho para nosotros justificación, santificación, redención y sabiduría de Dios. Te rogamos que esta prueba pues sea para nosotros una oportunidad maravillosa de confiar más en ti, de amarte más a ti, de tener paciencia. Señor, nos es necesaria la paciencia para poder madurar. Sin paciencia no hay madurez. Concédenos no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien y el mal. La congregación y los diáconos, el pastor Sergio, todos están afligidos, todos. Y en el día de hoy vamos a estar en tu casa con una atención especial a tu palabra, la atención que nos da esta gran aflicción. Hoy como nunca vamos a tener una especial atención a tu palabra. No nos vamos a distraer, sino todo lo contrario. Vamos a tener una especial atención a tu palabra. Así pues, que usa la palabra que has traído en el día de hoy en boca de tus siervos, el pastor Sergio Ruiz y el hermano diácono Rodrigo Mejía, para edificar, para exhortar y consolar a tu pueblo. Nos encomendamos en tus manos, no sin antes pedirte por tu ayuda especial para nuestra hermana Ana, que está sufriendo grandemente en esta situación. Obviamente nuestro pastor, queremos verlo recuperado pronto, pero sabemos por los médicos, por lo que conocemos de la medicina, que esta prueba no va a ser corta. Esta prueba no va a ser corta. Así que oramos por nuestro pastor, oramos por nuestra hermana Ana, oramos por sus hijos, oramos por toda su familia, y sabemos que alrededor del mundo muchos hermanos de muchas iglesias estarán orando por nosotros y por nuestro pastor, debido a que él es un pastor muy amado en el círculo de las iglesias de la Reforma en el mundo. Gracias pues, Padre Dios, hoy con renovada fe, con renovada confianza y dependencia en ti, vamos a leer, explicar y aplicar la palabra de Dios, y obra poderosamente en tu pueblo, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar con la tarea para el día de hoy, que es memorizar el estribillo de Cantar de los Cantares. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada. Las hermanas casadas o que han estado casadas, a una voz, contando 3, le van a recitar el estribillo a las hermanas solteras. Contando 3 entonces, 1, 2 y 3.
Se oyó muy poquito, muy poquitas hermanas lo memorizaron. Tienen una oportunidad de reivindicarse dentro de 8 días. Dentro de 8 días quiero escuchar una voz fuerte de muchas sulamitas. Quiero muchas sulamitas el próximo domingo. ¿Listo? Hoy sacaron una nota así medio, de medio pelo. Dicho, no las repruebo porque ya me he vuelto más madre, pero les fue más bien mal. Dentro de 8 días, la recuperación. Bien, vamos ahora a la lectura de la palabra de Dios para el día de hoy. En el libro de Cantares, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Y de nuevo van a leer las hermanas que están casadas o han estado casadas en la pantalla la letra en rosado. Y cuando ellas terminen de leer la letra en rosado, todo el resto de la congregación vamos a leer la letra en negro. ¿Listos? Contando 3. 1, 2 y 3. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Hagamos un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora en este hermosísimo libro. El libro de Cantar de los Cantares enseña la sabiduría del amor a través del deleite en las relaciones íntimas. ¿Cuáles son las 3 palabras claves por las cuales vamos a aprender el mensaje de este libro? 1, 2 y 3, pureza. Pasión, posesión y pureza. Recordemos la estructura compleja de este libro. Este libro está constituido por 4 cantos separados por un estribillo. 4 cantos separados por un estribillo. Y en esos 4 cantos se presenta un ciclo que hemos llamado el ciclo del amor variable, el cual debe convertirse, y al final del libro se convierte, en un amor inalterable. Recordemos que ya vimos el título del libro, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, y la introducción al libro. En la introducción al libro vimos que aquí comienza el libro mostrando un idilio entre un hombre y una mujer, entre el rey y la sulamita, dentro del reino de Dios. Y en ese idilio hay mucha pasión, y esa pasión es integral. Recuerden lo que vimos en la primera sección, el deseo íntimo expresado: oh, si él me besara con besos de su boca, porque sus amores son mejores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es ungüento derramado. El deseo íntimo satisfecho, el rey me ha metido en sus cámaras, y el deseo íntimo celebrado, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Esta primera sección, que va entre 1.2 y 2.5, presenta la primera parte del ciclo. En esa primera parte del ciclo hay un amor muy intenso que sube, que se eleva, que se levanta, un amor muy intenso. Por eso a toda esta sección la hemos titulado El primer amor. O sea, todo el tiempo que estemos entre 1.1 y 2.5 vamos a estar hablando del primer amor, y vamos a ver cómo ese primer amor sube. Entonces, en la primera parte, en la introducción, vimos ese idilio muy intenso, y ahora en el texto que acabamos de leer, ella, la sulamita, ella hace una pausa en el idilio, y comienza a hablar acerca de sí misma. Ella comienza a hablar acerca de sí misma, y de allí tomamos el tema de la sección.
El tema de la sección es como si se estuviera respondiendo a la pregunta: ¿quién es esta mujer tan privilegiada? ¿Quién es esta mujer que tuvo el privilegio tan grande de participar en un idilio tan maravilloso como este, con un rey tan maravilloso? Eso es lo que es el tema de esta sección. Es responder esa pregunta: ¿quién es esta mujer que tuvo ese privilegio tan grande de participar en un idilio tan maravilloso, con un rey tan maravilloso? Y el texto nos muestra que no es una hija de Jerusalén, es decir, no es una mujer rica. Las hijas de Jerusalén mencionadas en el poema probablemente eran mujeres muy ricas o hijas de hombres muy ricos, privilegiadas y viviendo una vida de lujos. Contrario a esto, la mujer privilegiada, la mujer escogida por el rey, es una campesina humilde, huérfana y pobre, con muchos problemas en su familia, pero con un carácter especial. Y por eso, de allí viene el título que le hemos puesto a esta sección, es La morena más hermosa. La morena más hermosa. Ese es el título que le hemos puesto a la sección. La morena más hermosa. ¿Y quién es la morena más hermosa? Es la elegida por el rey. El rey la eligió, el rey la desposó, la hizo su esposa y el rey la transformó. Esa es la morena más hermosa, la que el rey eligió, la que él desposó y la que él transformó. Con eso en la cabeza vamos a mirar cuál es el bosquejo que vamos a usar para estudiar este pasaje. Entonces, ¿quién es esa mujer tan privilegiada? En primer lugar, es una morena, versículos 5 y 6. En segundo lugar, es una trabajadora, versículos 5 y 6. Y en tercer lugar, es una mujer cuidadosa. Es una mujer cuidadosa. Veamos entonces, en primer lugar, que esa mujer tan privilegiada es una morena, es una morena. Entonces, en ese idilio, en la última parte que leímos, terminaron hablando un grupo de personas que no sabemos bien quién eran, pudieron haber sido las mismas hijas de Jerusalén. Ahora ella habla de nuevo, por eso las letras aparecen rosadas. Vuelve a hablar ella. Y lo que está sucediendo aquí es que la percepción que ella tiene en medio de la relación con el rey, ella percibe la perfección del rey y la altísima dignidad del rey. Su nombre es ungüento derramado, y al compararse ella con el rey, ella se ve absolutamente indigna, absolutamente indigna, y por eso ella dice: yo soy una morena. Verso 5: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Este pasaje es el pasaje clave de esta sección, porque allí se encuentra un doble contraste, una doble relación, un paralelismo que es la figura típica de la poesía hebrea. Paralelismo. La poesía hebrea se construye en paralelismo. La palabra morena se relaciona con tienda, la tienda de Cedar, y la palabra codiciable se relaciona con la palabra cortina, cortina, la cortina de Salomón. Un doble paralelismo: morena con tienda y codiciable con cortina. ¿Por qué ella dice de sí misma que es una morena? Porque ella vivió una situación muy particular, como nos va a notar enseguida, nos vamos a contar enseguida, que él la hizo exponerse al sol y la volvió morena. Lo que hay que decir aquí es que el ser morena no es el estándar de belleza de la época. El estándar de belleza de la época era la blancura. La blancura. Las hijas ricas de los aristócratas nunca se asoleaban, y por eso siempre eran blancas, muy blancas, y por eso las morenas no eran codiciables. Pero noten aquí como ella dice: morena pero codiciable. Y enseguida va a explicar por qué se volvió morena. Entonces dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén. Esa expresión, oh hijas de Jerusalén, muestra que en contraste con ella hay unas jóvenes, también doncellas, hijas de la aristocracia, y ellas, al ver que ella es una morena, la van a menospreciar. Por eso en el verso 6 dice:
no reparéis en que soy morena. Y no solamente la van a menospreciar a ella, sino que van a criticar al rey por haberse casado con una morena. Pero dice, morena soy, pero codiciable. Pero codiciable. Ella está hablando de sí misma y está reconociendo en sí misma dos cosas. Primero, indignidad y luego dignidad. Primero, una especie de feura y una especie de belleza. Entonces dice, soy morena pero codiciable. Es decir, ella reconoce la gracia de Dios que Dios le ha dado como mujer. Ella tiene una belleza natural, no es como las hijas de Jerusalén, pero Dios le ha dado a ella una belleza. Y ella sabe que ella es codiciable porque el rey se lo ha dicho. Y vamos a ver en el resto del libro cómo ellos se elogian mutuamente. Él le ha dicho, el rey le ha dicho que ella tiene sus virtudes y que él se deleita en esas virtudes. Así que al decir morena pero codiciable, no es falta de humildad, sino que es una realidad. Y esa realidad viene de la transformación que ocurrió en ella desde que fue tomada por el rey. O sea, se produjo una transformación, morena pero codiciable. Y esa transformación se contrasta en ese doble paralelismo que les mencioné, morena con tiendas de cedar y codiciable con cortinas de Salomón. Las tiendas de cedar hacen referencia a las tribus nómadas, nómada es que no se está quieto en un solo punto, de los descendientes de Ismael. Y esas tiendas de cedar eran hechas de pieles de cabra negra, por eso ella dice yo soy morena. Y esas pieles de cabra negra con que se hacían esas tiendas, chozas o carpas, se volvían cada vez más oscuras, rígidas con el sol. Esa es su parte morena, esa es su parte oscura. Pero ahora ve ella, ahora ve su parte hermosa y ve en ella una transformación desde que fue tomada por el rey. El rey obró en ella y la convirtió en una cortina de Salomón, como las cortinas de Salomón. Las cortinas de Salomón, contrario a las telas o a las pieles de cabra de las tiendas de cedar, son bien hechas. Las cortinas de Salomón son hermosas. Las cortinas de Salomón son obras de arte. Y eso hace suponer que ella ya estaba dentro del palacio y había visto esas cortinas. Así pues, ella ve de sí misma cómo pasa de un rudo pedazo de piel oscura a una delicada y preciosa cortina por su relación con el Rey perfecto. Por su relación como el Rey perfecto. Es más, ella dice como las cortinas de Salomón, y aquí viene otro elemento que va a desarrollar después de manera más clara y es la posesión. Ella sabe que ella ahora es de Salomón como las cortinas de Salomón y que ella refleja la gloria de Salomón. Ella refleja la gloria de Salomón, por eso muchos creen que la palabra sulamita significa salomona. Eso no es seguro, pero tiene sentido. Y por eso es que la Escritura una y otra vez les dice a los esposos: esposos, ustedes deben santificarla y transformarla a la imagen de ustedes, al mismo tiempo que ustedes son la imagen de Cristo, porque la mujer es la gloria del varón. ¿Sí? Así que si usted, hermano Tomás, se casa con una esposa, su esposa tiene que ser una Tomasa. Y si usted, hermano Julio, se casa con una hermana, su hermana tiene que ser Juliana. ¿Sí? Ella tiene que ser la gloria suya. 1 Corintios 11:7. La mujer es la gloria del varón. El carácter de la mujer refleja el trabajo del varón sobre ella. E igual es la iglesia con Cristo. La iglesia lo debe reflejar a él. Y ahora nos va a explicar ahí mismo en ese versículo cómo fue que llegó a convertirse en morena, cómo fue que llegó a ser morena, y fue a través de una situación familiar muy difícil. Verso 6. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró.
los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. El sol me miró. ¿Por qué tuviste que exponerte tanto al sol? Dice ella, los hijos de mi madre se airaron contra mí, sus hermanastros. Muy probablemente su padre murió, su madre se casó con otro hombre y tuvo hijos, luego su madre también murió y ella quedó bajo la autoridad de sus hermanastros, los cuales, dice ella, se airaron contra mí. Vayamos al capítulo 8, versículos 8 y 9. Aquí hablan los hermanos de ella, sus hermanastros, y miren lo que dice, 8, 8 y 9. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Se airaron contra ella porque la vieron como puerta. La palabra muro significa una virgen infranqueable. Una virgen, recuerden que la sulamita es una doncella que vino a ser esposa del rey, pero antes de ser esposa del rey fue doncella, fue virgen. La palabra muro significa mujer determinada, mujer infranqueable, mujer impersuadible de entregarle su virginidad a otro que no sea su esposo. Ellos dicen, si ella es muro, maravilloso, construiremos sobre ella un castillo de plata. Qué dicha tener una hermana como esta. Pero si ella es puerta, ¿qué es una puerta? Una puerta es algo que deja entrar. Un muro no deja entrar, pero una puerta es algo que permite entrar. El punto es que ellos, no sabemos si realmente ella era puerta o no, ellos la vieron así, ellos la vieron como puerta, se enojaron contra ella y para protegerla la pusieron a trabajar. Y probablemente allí, trabajando en la viña, fue donde conoció a Salomón, porque el libro cuenta que las viñas eran rentadas, los hermanos las habían tomado en subarriendo y le pagaban un tributo a Salomón. Veamos 8:11. 8:11. Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Allí trabajando en la viña la vio Salomón. Recuerden que no sabemos si este relato es real o imaginario, y allí el rey la eligió por esposa. Capítulo 8, versículo 10, al final del 10. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que halla paz. Es decir, él la vio allí en las viñas, allí ella halló paz a sus ojos y él la eligió para ser su esposa. Así que en ese trabajo, aquí estamos como devolviéndonos a la historia de la vida de ella. En ese trabajo, forzada por sus hermanos en una condición muy difícil, en ese trabajo, cuidando viñas, ella no se cuidó del sol. Mi viña que era mía se refiere a su cuerpo. Ahí hay un juego de palabras con la palabra viña. Mi viña que era mía, o sea, su cuerpo, no guardé, es decir, no lo protegí del sol. Y aquí hay dos cosas que hay que suponer. Uno, o ella no le interesaban mucho los estándares de belleza de la época, o no tenía otra alternativa. Entonces, o no tenía forma de protegerse del sol, o no le interesaban los estándares de belleza de la época. Y lo otro que hay que ver aquí es el carácter de esta mujer, que siendo una jovencita sin pechos, es decir, una preadolescente, ella no se echó a morir por una situación familiar difícil, sino que trabajó duro por años hasta que le crecieron los pechos y hasta que Salomón la conoció y la hizo su esposa. Y ahora es una mujer delicada y preciosa, como las cortinas de Salomón. Es decir, una situación difícil para ella, en las primeras etapas de su vida, apenas comenzando, una situación muy difícil,
trajo para ella la más grande bendición. ¿De qué les recuerda esto? ¿No les recuerda esto de la sabiduría del bien y del mal? De la paradoja de la sabiduría del bien y del mal, que Dios usa el mal para bien en su pueblo. Y esto es lo que le sucedió a la sulamita. Esta es su historia. Y ya ubicada allí en la viña, trabajando sujeta a sus hermanos, eso nos lleva a nuestro segundo punto. En el primer punto vimos que la elegida es una morena, pero en el segundo punto vemos que la elegida es una trabajadora. Versículo 6d. Versículo 6d. Me pusieron a guardar las viñas. Esta elegida por el rey es una trabajadora. Entonces ella fue una campesina que trabajaba duro en el campo en una situación familiar difícil. Por esto, recuerden que detrás de todo esto hay un mensaje acerca de Cristo y de su iglesia, pero también acerca de la sabiduría. Acerca de la sabiduría. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios acerca de la sabiduría? Que la sabiduría que es representada por el rey, escuchen bien, la sabiduría que es representada por el rey solo escoge para manifestarse a mujeres humildes y trabajadoras. La sabiduría que es representada por el rey solo escoge para manifestarse a mujeres humildes y trabajadoras. Aquí tenemos una estrecha relación entre la humildad y la sabiduría. Dios da gracia al humilde, al altivo mira de lejos, y el esfuerzo por alcanzar la sabiduría. La sabiduría solo es para aquel que la busca incansablemente. Así que eso representa también la sulamita, representa la relación entre la humildad y la sabiduría y el esfuerzo y la sabiduría. Ya vimos entonces que esta elegida por el rey es una morena y que es una trabajadora incansable. Y ahora ella retoma el asunto con el que comenzó la sección. ¿Cuál es el asunto con el que comenzó la sección? Pasión. En los versículos 1 al 4 ella muestra la intensa pasión que siente por su esposo y ahora la retoma. Recuerden que eso va a estar presente en toda esta primera fase del ciclo hasta 2:4. Y por eso ella lo busca con pasión a él. Aunque ustedes deben recordar que ella, a pesar de que lo desee mucho, ella tiene que esperar a que él tome la iniciativa. Pero eso no significa que ella no lo desee y no lo busque. Así que lo busca con pasión, pero no se expone a nada inadecuado. Y por eso esta mujer elegida es una morena, una trabajadora, pero es una mujer muy cuidadosa de su reputación. Es una mujer muy cuidadosa de su reputación. Verso 7. Hazme saber, está hablando ella otra vez, está supuestamente hablándole a él, pero él no está presente. Esto es lo que se llama un soliloquio, es decir, ella hablando consigo misma. Ella está expresando sus deseos y la oyen sus amigas. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Hazme saber. Esa expresión, hazme saber, además de expresar el deseo intenso que ella siente por él, la pasión que ella siente por él, ella está expresando aquí que ella quiere ser enseñada. Ella quiere ser enseñada y llegar hasta donde está el rey. Recuerden que el rey representa la sabiduría. Y le dice, hazme saber dónde apacientas. El rey es un pastor. Por todo el Antiguo Testamento ustedes ven que a los reyes de Israel se les llama pastores. Y Salomón es el pastor, rey, pastor, maestro más alto de la sabiduría. Por eso ella dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, amo tu sabiduría. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde estás? Necesito que me enseñes dónde cesteas, es decir, dónde tomas la siesta. Aún en los periodos de descanso, aún en tu intimidad, yo quiero estar ahí, yo quiero conocerte.
pero no quiero salir a buscarte como una mujer que busca a los hombres. Yo te anhelo, tú eres mi pasión, pero no quiero salir a buscarte como una mujer que busca a los hombres. Pues ¿por qué había de estar yo como errante? Esa expresión, ¿por qué había de estar yo como errante?, representa a una mujer que sale a buscar hombres. La mujer que sale a buscar hombres, la mujer que no puede esperar a que Dios, su rey, le envíe a alguien, un hermano que la escoja. Esa mujer en la escritura tiene o es representada por una prostituta. La mujer que sale a buscar hombres anda como errante, como dice en Proverbios 7:11. Ella no se puede estar quieta, no se puede estar quieta, sus pies no pueden estar en casa. 7:11, unas veces está, 7:12, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, no puede estar quieta. Por eso la mujer de Dios, la mujer fuerte, la mujer piadosa, la mujer que se deleita en Cristo y solo necesita a Cristo, es una dama en espera, tranquila, paciente, no sale a buscar hombres. ¿Por qué andaría yo como errante? ¿Quiénes eran las mujeres que buscaban hombres en la cultura hebrea antigua? Las prostitutas. ¿Y cómo se vestían las prostitutas en aquella cultura? Se colocaban un velo. La expresión como errantes, la Biblia de las Américas la traduce: ¿por qué he de ser yo como una que se cubre con velo? ¿Ustedes recuerdan el caso de Tamar y Judá? ¿Recuerdan el caso de Tamar y Judá? Tamar, la nuera de Judá, murió su esposo y Judá, el hijo de Judá, y Judá le prometió darle, según la ley del levirato, luego vamos a ver qué es eso, a su hijo menor por esposo, y Judá no cumplió, y ella, en una manera muy particular de hacer el reclamo a Judá, se disfrazó de prostituta y sedujo a Judá y tuvo un hijo de Judá, haciéndolo caer en vergüenza por su falta de integridad al no cumplir la ley del levirato. ¿Y cómo estaba vestida ella según Génesis 38, 14 y 15? Con un velo. Se vistió alborozada, como se visten las mujeres que no se pueden estar quietas, alborozadas, es decir, muy decoradas, muy atractivas, muy llamativas. Así se visten todas las mujeres que no se pueden estar quietas. Y fuera de eso, para complementar y que la distinguieran como una ramera, la mujer de esa época se ponía un velo. Y así era Judá. ¿Y qué está diciendo Tamar? ¿Y qué está diciendo esta sulamita? De ninguna manera haga yo algo que me confundan con ese tipo de mujer. Ella expresa su deseo y sus amigas la oyen, versículo 8, y le dan el siguiente consejo. Recuerden su anhelo de sabiduría, su anhelo de estar con el rey, y ellas le dan el siguiente consejo: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, por eso la pusimos la morena más hermosa, porque la sulamita es la morena más hermosa. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Cuando ellas le dicen hermosa entre las mujeres, ya se destaca ahí que su hermosura no solamente es la hermosura de una morena bien parecida, sino una hermosura integral de una mujer que por nada del mundo compromete su integridad. Por eso ella se le dice la más hermosa. ¿Cuál es la más hermosa? Esta sulamita, que es una morena, no es tan bonita, pero es una mujer íntegra. La santidad es la hermosura de las hermosuras. Por eso ella es la más hermosa. Y por eso las mujeres que quieran ser la más hermosa tienen que ser santas. Y cuando se den cuenta de que no lo son, van a decir:
soy morena, soy morena. O sea, van a ver su propia indignidad. Y estas amigas, buenas amigas, le dicen, sigue las huellas del rebaño, es decir, continúa esforzándote, continúa haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque ella no podía hacer nada más, ella tenía que esperar a ser llamada por el rey. Así que mientras el rey te llama, continúa haciendo lo que debes hacer, dama en espera. Continúa haciendo lo que debes hacer mientras el rey te llama. Apacienta tus cabritos, cuida esos chivos que se te han encomendado. Cuando vemos este texto, a la luz de su contexto histórico, es decir, qué significó para la nación de Israel, nosotros nos damos cuenta que estos hechos históricos nos muestran que la mujer elegida para tan maravilloso idilio, es decir, conocer la sabiduría de Dios, no es la mujer que todos esperaban. Y eso lo vemos claramente en la elección de Israel. ¿Qué fue Israel? Una raza de esclavos quemados por el sol. Eso fue Israel. Y aún así, Israel fue la nación morena que Dios escogió para casarse con ella. Y de nuevo eso nos lleva a la asociación entre humildad y sabiduría, pero ellos rechazaron esa sabiduría. Lo mismo sucede con Cristo y la iglesia. La misma historia está detrás de esta historia. La iglesia es una morena vil, una morena menospreciada, es una morena quemada por el sol, una raza de esclavos que no merecían ser esposa de este gran rey. Uno que es mucho más alto que Salomón. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios 1, 27 al 29, lo vil, lo menospreciado, lo moreno de este mundo escogió Dios. No lo alto, no lo sabio, no las hijas de la aristocracia. Una morena escogió Dios para avergonzar a los que creen que son gran cosa. Ese es el contenido de nuestro pasaje. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros en el pasaje? En primer lugar, el gran principio que sigue fluyendo en todo el pasaje es la pasión. Ella simplemente hace una pausa en la pasión y nos dice quién es ella y nos enseña mucho sobre la relación entre humildad y sabiduría, y esfuerzo y sabiduría, y entre Cristo y su iglesia. Así que el gran principio que aquí sigue fluyendo, brotando como agua que brota, es la pasión. Pero en segundo lugar vemos claramente la indignidad de la esposa. La indignidad de la esposa. Ser morena. Esa es la única forma de adquirir sabiduría, es la única forma de ser esposa de Cristo. Ser morena. Pero en tercer lugar vemos la transformación de esa morena. La transformación de la esposa. Ella nos habla de la transformación de la iglesia. Esa es la enseñanza básica de este pasaje. Ahora pasemos, para terminar, y qué bueno que voy con buen tiempo, con las aplicaciones. Vamos a ver algunas palabras de aplicación. En primer lugar, vamos a ver aplicaciones para todos los creyentes. Todos los creyentes. La palabra de Dios nos está hablando aquí acerca del concepto que tenemos de nosotros mismos. Debemos aprender acerca del concepto que tenemos de nosotros mismos. Para poder vivir una correcta relación con Dios y sostenernos en este mundo malo, tenemos que tener un concepto adecuado de nosotros mismos. Un concepto sano, bíblico de nosotros mismos, consta de dos cosas que nunca debemos olvidar. Uno, debemos recordar y nunca olvidar nuestro origen indigno, nuestro origen menospreciable. Debemos recordar que nosotros venimos, hermanos, a ser esposa de Cristo de la depravación total humana. No debemos olvidar eso. Para poder tener un concepto sano de nosotros mismos, nunca debemos olvidar nuestro origen
de Morena. Morena, la depravación total humana, eso éramos. Nosotros éramos ese ser corrupto, depravado, incalculablemente malo e incalculablemente engañoso. Y aún ahora que hemos sido escogidos por el Rey y transformados en en cortinas de Salomón, aún ahora el pecado remanente en nosotros nos debe estar humillando todo el tiempo y hacernos experimentar como la Sulamita una tremenda indignidad, un tremendo inmerecimiento de haber sido escogida para vivir tan grande pasión y tan grande idilio con el gran Rey. Una sensación de indignidad muy grande debe haber durante todo nuestro recorrido, por causa de nuestro origen depravado y de nuestro pecado remanente. Pero, y aquí la palabra pero, morena soy, pero codiciable, hace que haya siempre una conexión inseparable. Las dos cosas no pueden separarse en nuestra cabeza, porque si nosotros nos mantenemos solamente con el concepto de morena, vamos a tender a la depresión, vamos a tender a la insatisfacción, vamos a tender a la introspección, vamos a ser cristianos débiles, sin fuerza, sin gozo, sin poder. Pero esa morena es codiciable, como las cortinas de Salomón. ¿Y qué es esto de codiciable? Es lo que tenemos en Cristo. Debemos mantener siempre las dos cosas: el concepto de nosotros mismos, o lo que llaman los psicólogos la autoestima. En un cristiano se basa en el balance permanente entre estas dos cosas. Lo que tenemos en Cristo, es decir, lo que nos hace dignos, lo que nos hace valiosos, lo que nos hace hermosos. Y ese concepto que tenemos de nosotros mismos, valioso, digno y hermoso, tiene tres pilares. Tres pilares. El concepto de nosotros mismos es como una mesa de tres patas. Lo primero que te hace valiosa, hermosa, digna, importante, como la esposa de un rey, iglesia, es la elección soberana de Dios sobre ti. Eso es lo primero. Dios te escogió. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Si en algo hubieres de alabarte, alábate en esto, en conocerme y entenderme. Pero yo no te conocí a ti, Señor. Tú me conociste primero y ahora yo te conozco a ti. Lo primero es la elección, pero en segundo lugar, la restauración de la imagen de Dios en nosotros. La restauración de la imagen de Dios en nosotros. ¿Para qué fuimos elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, según Romanos 8:29? Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que en la medida que la imagen de Dios se va renovando en mí, yo adquiero más valor, yo adquiero más belleza, yo soy más codiciable para el Rey. Pero en tercer lugar, mi servicio a Dios. El tercer pilar que fundamenta mi dignidad, mi altísimo valor y mi belleza es que yo soy, dice la Sulamita, una sierva del Rey. Yo soy una sierva de Dios. Los varones somos siervos de Dios. Dice el Señor Jesucristo, el Salomón de los Salomones, dice: si alguno quiere ser mayor entre vosotros, sea vuestro siervo, el servidor de todos. La grandeza es servir a Cristo. Nada te hace más valioso en este mundo que ser un siervo o sierva de Cristo. Así tu trabajo sea limpiar baños en su casa, barrer su casa, trapear su casa. Los esclavos de la casa del Señor valen más que cualquier rey exaltado en la tierra. Son dignos de altísimo valor por una sola cosa: son codiciables para el Rey. El Rey los codicia.
Y por eso es que es preciosa a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116. Porque el rey los codicia. Él codicia a la que barre el salón de la iglesia con amor para él. Él codicia al que evangeliza a una oveja perdida para traerla a él con amor por él. Él codicia a las que con sus buenas obras en todo lugar lo reflejan a él. Morena, pero codiciable para el rey. Y eso es lo que me hace valioso a mí y a ti, hermana. Pastor, yo no tengo nada en esta vida, no tengo una profesión, no soy bonito o bonita, no tengo casa, no tengo ningún talento, no sé cantar, no sé jugar fútbol, yo soy un fracaso. Hermano, si tú permites que tu concepto de ti mismo sea formado por las cosas que el mundo hace que sea formado en los hombres del mundo, inteligencia, belleza física, éxito, talentos o habilidades, dinero, tú estarás totalmente perdido, estarás totalmente destruido y no podrás ser un buen siervo de Dios. Si tu concepto acerca de ti mismo no se basa en tu elección, en la restauración de la imagen de Dios en tu vida y en el hecho de que tú eres un siervo de Dios, estás perdido, eres una oveja perdida y necesitas pedir al Rey que te restaure. Pero en segundo lugar, debemos dar también aplicaciones. Se me fue el tiempo, me emocioné que tenía mucho y vea. Debemos dar, debo mencionar que este hecho de ser morena y de verse como morena hace que haya mucha gratitud por la salvación que Dios nos ha dado. Y para poder crecer en pasión para con Dios, uno tiene que recordar que mucho le ha sido perdonado. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Así que este concepto de ser morena es muy importante, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero finalmente el pasaje también da unos principios muy importantes para las hermanas solteras. Voy a decirlos brevemente. Las solteras, en primer lugar, las hermanas solteras no deben dejarse llevar por los estándares del mundo, los estándares de belleza, de vida del mundo. Deben tener los estándares de Dios. Ahora, no hay que caer en las exageraciones y por no estar de acuerdo con los estándares del mundo, como la sulamita, ya no le interesó que el estándar del mundo fuera la blancura y no cuidó su cuerpo y se hizo morena. Igual ustedes, las damas, no van a pensar ahora que porque no van a seguir los estándares del mundo, sino que van a ser unas auténticas sulamitas, ustedes van a ser mujeres descuidadas, mal presentadas, no educadas, que no se van a preocupar por ser mujeres que adquieren o tienen todas las bendiciones que el Señor les haya dado, donde ustedes pueden cultivar su intelecto, su comportamiento, su belleza externa y su belleza interna. Entonces, no seguir los estándares del mundo, pero cuidado con la exageración y no ser una mujer descuidada, desgreñada o una mujer que se va al otro extremo. En segundo lugar, este pasaje le enseña a las solteras que deben tener una buena reacción ante circunstancias difíciles. Deben tener una buena reacción ante circunstancias difíciles. Esta sulamita no se echó a morir porque tuvo que trabajar obligada en una hacienda de sus hermanastros, sino que allí trabajó y Dios le bendijo, dándole en esa situación difícil la bendición más grande de su vida, que fue haber sido encontrada y elegida por Salomón. La tercera recomendación está en el pasaje, es: hermanas solteras, mucho cuidado con su reputación. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con su reputación, pero también hay que cuidarse del extremo de no caer en el legalismo,
porque por cuidar su reputación se van al otro extremo y caen en el legalismo. Entonces se prohíben a sí mismas cosas que la palabra de Dios no prohíbe y caen en el legalismo. Y una hermana legalista está en un periodo muy difícil de su vida, del cual rogamos a Dios salga pronto, porque el legalismo tiene unas consecuencias funestas. Luego, Dios mediante, vamos a hablar un poco más sobre el legalismo. Y la última recomendación para las hermanas es sentirse hermosa en Cristo. Sentirse hermosa de Cristo, hermana, morena, pero como las cortinas de Salomón. ¿Y qué es lo que te hace cortina de Salomón? Ya lo vimos, la elección, tú eres una elegida del Rey. 2, la restauración de la imagen de Dios en ti. La hermosura de las hermosuras es la santidad. Y 3, ser una sierva del Señor. Si tú tienes esas 3 cosas, eres una sulamita, como la morena más hermosa. El Rey te eligió, el Rey te transformó y el Rey te hizo su sierva. Y en medio de ese idilio con el Rey, tú harás cualquier cosa que Él te pida. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ella es tan profunda, tan hermosa, tan deleitante, tan maravillosa. Y hoy hemos sido poderosamente instruidos y deleitados en ella. Te ruego por estas hermanas que están aquí, tanto las casadas como las solteras, que aprendiendo de este ejemplo y estas enseñanzas de la sulamita, son cada vez más moldeadas y transformadas a la mujer que tú quieres que ella sea. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No sé si hay algunas preguntas, hermano Napo. Aló, gracias pastor. Sí, hay 2 preguntas. Una hermana o hermano, creo que es una hermana, pregunta: ¿una mujer de Dios no puede buscar hombres o no debe buscar hombres, pero puede orar por un esposo, o eso no es correcto? Sí, la mujer de Dios puede y debe orar por un esposo, eso es perfectamente correcto. Lo que no debe hacer es tratar de insinuarse para que algún hombre se fije en ella y la elija por esposa. Debe ser muy discreta y no provocar, no llamar la atención, no buscar al hombre en el sentido de cortejarlo o acercarse a él indebidamente. Y como vamos a ver cuando lleguemos al estribillo en 2.5, el orar por un esposo debe ser un orar general. Un orar general. La mujer debe orar general, me refiero a no orar por ningún hombre específicamente. No deben orar por ningún hombre específicamente. Deben orar por un esposo, así como si la cara del esposo tuviera un signo de interrogación. O sea, no se sabe quién es. La mujer debe orar por un nombre específico, de un varón específico, cuando un varón se haya acercado y le haya hecho una promesa de matrimonio. Solo a partir de ahí debe orar con un nombre específico, por un varón específico. Que el Señor confirme, lleve a cabo, finalice lo que ya comenzó, inclinando el corazón de ese varón para querer bendecirla, para querer protegerla, para querer servirla. Y una vez Dios inclinó al varón y el varón le ha propuesto matrimonio a ella, ahí debe orar con nombre específico, antes no. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el estribillo de Cantar de los Cantares. Una dama en espera, ¿hasta cuándo, si se pasa el tiempo para ser madre? Eso depende de la soberanía de Dios. Ella debe esperar hasta que Dios incline un varón para hacerle el bien. Los varones debemos entender que cuando Dios nos llama a ser esposos, no es tanto yo quiero esta mujer porque me va a dar mucho deleite, no. Lo que el varón debe tener es: yo quiero a esta mujer o amo a esta mujer porque quiero hacerle todo el bien del cual soy capaz. Hasta que haya un varón así, la mujer debe esperar. Es posible que pase el tiempo de su maternidad y no pueda tener hijos propios,
pero Dios es soberano. Así como Dios nos da la vida, nos quita la vida, Dios da esposo o no da esposo, da hijos o no da hijos. Hermanos y hermanas, Dios es soberano.